Queridos amigos, buenas noches. Palabra de honor nuevamente, como todos los lunes. Este es el último programa antes de las elecciones provinciales, que son, como ustedes saben, el próximo domingo 5 de julio, que es la víspera además del aniversario de la fundación de nuestra ciudad. No hay plazo que no se cumpla, ni tiento que no se corte, dice el refrán. Es un refrán criollo y muy cierto, como casi todos ellos. Tenemos de invitado a alguien que ya estuvo una vez en nuestro programa, que es un legislador provincial, Aurelio García Elorrio. Aurelio viene a hablar de un tema que es muy caro, porque justamente tiene que ver con la elección del próximo domingo, que es cómo funciona la boleta única y algunas cosas que a juicio de él están urdidas de una manera poco clara. Vamos a escucharlo enseguida y nos va a contar bien de qué se trata y cómo hay que manejarse, porque honradamente yo mismo confieso que no me he tomado el trabajo todavía de ver cómo debe votarse con este nuevo sistema en que uno no mete la boleta que puede cortarlas y mezclarlas dentro de un sobre, sino que hay una sola boleta que uno marca. Entonces, García Elorrio nos va a explicar cómo funciona eso. Bueno, y yo voy a hablar de cómo cambian la estructura de poder cuando las situaciones normales se convierten en situaciones límites. Yo no les voy a decir de qué voy a hablar para que sea sorpresa. Morecia Allende, Ibáñez Padilla, Administración de Propiedades y Consorcios, Claridad y Confiabilidad. Morecia Allende, Ibáñez Padilla. En un programa anterior yo dije que la Argentina, la República Argentina, de república tiene poco y el comportamiento que tenemos y el sistema político que tenemos se aproxima más a una monarquía. E incluso hice la comparación y planteé la paradoja de que algunas monarquías, como hay en Europa, el caso de España, Inglaterra, Dinamarca, Holanda, etcétera, son mucho más republicanas que nosotros. Yo decía que aquellas son repúblicas con un telón monárquico y que la Argentina es una monarquía con un telón republicano. Y un televidente me ha mandado un correo electrónico diciéndome que querría que ampliara ese concepto porque no le había quedado demasiado claro. De manera que voy a tratar de ser un poquito más explícito para que se entienda por qué yo digo esto. Y para eso los invito a que recorramos un poquito la historia de estas instituciones, la monarquía y la república, algo que todos conocemos, pero que nunca viene mal recordarla, tenerlo presente. Ustedes saben que cuando los pueblos se organizaron, empezaron a vivir en comunidad, advirtieron la necesidad de tener un gobierno. Es decir, uno de ellos que se encargara de las cosas del común, es decir, aquellos lugares, aquellos sitios que no pertenecían a ninguno de ellos, sino a la comunidad en su conjunto, administrar la cosa pública, la defensa de los pueblos vecinos que podían entrar en conflicto con ellos, la administración de justicia cuando había conflictos entre ellos, es decir, todas esas cuestiones que hacen necesario que haya alguien que se ocupe de ellas. Y obviamente el primer sistema que hubo fue una monarquía, es decir, un rey, un individuo al cual lo invistieron de las potestades suficientes para que administrara esos recursos y esas cuestiones que no podía cada uno hacer por cuenta propia. Con el tiempo los reyes empezaron a adquirir cada vez más poder hasta que llegó un momento que los reyes dijeron que su poder, su autoridad venía de Dios, y como era de inspiración y era origen divino, era incuestionable y eran dueños de vidas, haciendas y disponían de los bienes públicos en su propio beneficio y la gente les rendía pleitesía. Como eran tan poderosos, era muy difícil enfrentarse con ellos. Con el correr del tiempo, los hombres empezaron a madurar, a darse cuenta de que el bienestar de ellos no debía depender de una persona, sino de cada uno de ellos mismos, y a veces en forma violenta, a veces en forma gradual, las monarquías se fueron transformando en repúblicas, los súbditos, los vasallos, se fueron transformando en ciudadanos. Y el gobierno pasó a ser una administración, una actividad que era, primero, con tiempo acotado, no era por toda la vida. Segundo, no era hereditaria. Tercero, estaba controlada. Y apareció incluso, gracias a hombres como Montesquieu,
la división de poderes como sustrato, base fundamental del sistema republicano, es decir, el control recíproco entre quienes administraban la cosa pública, es decir, los bienes públicos, la justicia y los que dictaban las leyes que iban a regir el funcionamiento de la comunidad. Ahora bien, la pregunta es, ¿qué es mejor, la monarquía o la república? Ustedes saben que Aristóteles después nos dio lecciones sobre cómo interpretar, es decir, nos dijo políticamente cómo quedaban definidas cada una de estas formas de gobierno. Y nos dijo que la monarquía era cuando la autoridad estaba concentrada en una persona, mono, uno. Cuando la autoridad estaba concentrada en pocas personas, era una aristocracia, aristos es los mejores, o sea que estaba hablando de las formas puras de gobierno. En la monarquía, el uno, el rey, gobierna en beneficio de todos, no de sí mismo. En la aristocracia, los mejores, no los que nacieron nobles ni la sangre azul, como se interpreta ahora ese término, sino los mejores, los más capacitados, gobiernan en beneficio de todos. Y en la democracia, todos tienen autoridad y delegan esa autoridad en alguien, de manera que en el fondo, por interpósita persona, gobiernan todos. Hay formas impuras, que es la tiranía en el caso del monarca, la oligarquía en el caso de la aristocracia y la demagogia en el caso de la democracia, que es cuando cada una de esas formas de gobierno se ejerce en beneficio de quien tiene la autoridad y no de la comunidad en su conjunto. ¿Qué pasa en la Argentina? ¿Por qué dije yo que la Argentina se aproxima más a una monarquía? Las monarquías son buenas cuando el rey es bueno, pero en la monarquía el bienestar del pueblo depende de la buena voluntad del príncipe. El príncipe es el que puede disponer a su antojo de los bienes públicos, el que dispone a quién le va bien y a quién le va mal. El príncipe era el juez, no había un poder judicial independiente. El príncipe era el que dictaba las leyes a través de reales cédulas y en definitiva el príncipe podía hasta modificar las condiciones en que había sido elegido, porque ojo, hubo monarcas elegidos. La monarquía no depende de cómo fue elegido, sino de quién gobierna, de quién tiene el poder, si es una sola persona o no. Las monarquías de la antigua Castilla, los monarcas castellanos de la antigüedad, eran elegidos por sus pares, y sus pares al coronarlos le decían, nos, cada uno de los cuales somos igual a vos, y que juntos somos más que vos, os coronamos. Es decir, le estaban diciendo, estás controlado, porque somos todos iguales, lo cual es un principio de tipo republicano. Ojo, no el republicano como hoy lo concebimos, donde todos los ciudadanos somos iguales ante la ley. Antes era una sociedad estamentaria en donde los iguales eran los nobles, pero en definitiva el rey estaba controlado por ellos, hasta que llegó de nuevo la monarquía absoluta. Ahora, eso revela también el estado de madurez de un pueblo. Cuando un pueblo es inmaduro y necesita la buena voluntad del príncipe, porque los hombres, cuando me refiero a hombres y mujeres, por supuesto, son incapaces de proveerse a sí mismos la satisfacción de sus necesidades, entonces el príncipe es indispensable y ese pueblo necesita y busca un monarca. Cuando ese pueblo madura, ya no necesita el monarca le molesta, no quiere a alguien que se haga cargo de lo que pueda hacer él mismo. Es como cuando nosotros somos niños y adolescentes, necesitamos de nuestros padres. Cuando maduramos y cuando los impulsos del corazón empiezan a atender a los argumentos de la razón y cuando nos sentimos capaces de proveernos nosotros mismos nuestro sustento y nuestro bienestar, entonces no queremos que nadie nos mande, no queremos que alguien nos regale nada, y menos que nos regale lo que nos ha sacado previamente, como hacían los reyes y como hacen los gobernantes que se sienten monarcas. Con los impuestos que le sacan al pueblo, después distribuyen graciosamente para comprarse su voluntad. Eso es expresión de una inmadurez de un pueblo. ¿Qué ocurre hoy en la Argentina? Miren lo que está pasando. El manejo de la cosa pública como si fuera un bien propio. Hemos llegado al extremo, sin escandalizarnos, de ver a la Presidenta de la Nación usar, creo que por número 27 o 28 en el año, la cadena nacional para hacer propaganda electoral descarada de los candidatos de su partido. Descaradamente, sin ningún tapujo, sin sonrosarse, habló en favor de los candidatos de su partido con la cadena nacional que paga usted, que pago yo y que pagamos todos nosotros y que bien cara nos sale, violando en forma expresa y descarada la ley número, déjenme que la vea porque mi memoria no me permite recordar los números con facilidad, la ley 26.552,
que establece cómo son los servicios de comunicaciones audiovisuales. El artículo 75 dice que la cadena nacional debe ser usada en situaciones graves, excepcionales o de trascendencia institucional. ¿Ustedes creen que es de trascendencia institucional usarla en beneficio propio? Eso es corrupción, eso es robo. Está usando la plata que le hemos encomendado que administre para beneficiarse a sí misma y a sus correligionarios. Pero también ocurre en la provincia de Córdoba y también en la ciudad de Córdoba. El señor intendente municipal todos los sábados saca, señor, por favor vamos a ver aquí, todos los sábados saca media página de La Voz del Interior contándonos lo lindo de las cosas que hace y por supuesto con una estupenda foto de él, violando expresamente el artículo 42 de la ley que yo les he mencionado en varias ocasiones, 25.188, ley de ética en el ejercicio de la función pública, que dice que no puede haber ni nombres, ni símbolos, ni imágenes que favorezcan a o promuevan a un funcionario. ¿Y qué hace el gobernador de la provincia? Nos muestra hoy un insert de La Voz del Interior, vamos a enfocarlo por favor, a dos hojas, con una foto estupenda de él, por supuesto, diciéndonos lo lindo que son las obras de él también. El primer paso, el gran salto. Esto lo hace con su plata, con mi plata y con la plata de todos. Es decir, nos está robando nuestra plata, igual que le roba a los jubilados cuando les quita una parte de su aumento o cuando nos hace que nuestra provincia sea el lugar donde la nafta es más cara o tengamos que pagar enormes y brutales impuestos a los sellos o a los ingresos brutos. Es decir, toda esa crisis económica y financiera en que está la provincia para financiar esto que es la promoción del propio señor gobernador con su plata y con mi plata. Y nosotros estamos, parece, conformes o por lo menos no reaccionamos ante eso. Y al que le interesa solo la parte económica, le digo también otra cosa. IDES acaba de informarnos que en el decenio que va desde 2004 a 2014, es decir, la llamada década ganada por el gobierno nacional, la inversión externa en Sudamérica se ha hecho de tal manera que a la Argentina le ha tocado menos del 10%. Argentina antes era superior su Producto Bruto al de todos los países sudamericanos. Hoy ha recibido menos del 10% de la inversión extranjera. Un país en donde no hay inversiones por la falta de estabilidad institucional, por la mala calidad de las instituciones. Vean ustedes las consecuencias que tienen esta monarquía en la que estamos viviendo. Morecia Allende y Báñez Padilla, Administración de Propiedades y Consorcios, Claridad y Confiabilidad. Morecia Allende y Báñez Padilla. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351 426 7700. AutoCity. Los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también. Maluf y Asociados, Desarrollos Inmobiliarios Integrales, 40 años, desarrollando emprendimientos de calidad. Obispo Salguero, 775, Planta Baja, Nueva Córdoba. Teléfono 0351-460-2381. Como les dije, nuestro invitado, Aurelio García Elorrio, presidente del Partido Encuentro Vecinal, actualmente legislador provincial y candidato a legislador. Aurelio,
De nuevo, bienvenido a este programa. Un gusto. Te hemos Bienvenido, invitado, Aurelio. como le dije ya a la audiencia, para que vos nos cuentes cómo funciona esto de la boleta única y cuáles son aquellas trampitas que detrás de Bueno, ella se ocultan. Bueno, primero recordar por lo que dijiste, he sido presidente del partido hasta hace muy poco tiempo. Hubo elecciones internas y ya no lo soy más. Bueno, en el medio de la elección, cuando estábamos ya inmersos con la convocatoria del gobernador de la provincia de elecciones, la legislatura de Córdoba cambió las reglas de juego de la elección, porque sacó una ley, por supuesto con el voto de Unión por Córdoba, donde cambió la boleta única y cambió las reglas de la financiación. O sea... Cambiar las reglas de juego en medio de la partida. Total, la gente no lo sabe, pero hicieron trampa. O sea, cambiaron la boleta única y cambiaron las reglas del juego. En materia financiera, o sea, todo lo que tiene que ver con la campaña. Mirá si tuvieron tiempo para hacerlo. No. Esperaron el momento donde uno ya no se podía defender y ahí pusieron la ley. Porque si lo hubieran hecho antes, hubieran venido los recursos de amparo, las acciones de inconstitucionalidad. No. Esperaron que el proceso ya se empezara a mover y cuando ya estaba, ahí hicieron la trampa. Y si te fijas, no sé si hay una boleta única a mano, no es menor lo que han hecho, ¿no? Esto es una boleta única, ¿ves? Cuando la gente vaya a votar, no va a encontrar boletas de todos los partidos desperdigadas como son en las elecciones nacionales. El presidente Mesa le va a dar solo esto. Y aquí tiene todos los partidos, no hace falta ningún candidato que se presenta, está fuera de acá. Todos los que participamos estamos en esta boleta, o sea que la persona que va a votar con este papel le basta. ¿Esa boleta de dónde es, Aurelio? Esa boleta es de Córdoba Capital, la que se va a usar en Córdoba Capital. Fíjate vos, acá está, en los casilleros, cada partido está horizontal, así, ¿ves? El casillero primero es voto lista completa, el del gobernador y el del vice, con sus respectivos cuadraditos para marcar, el legislador distrito único, el departamental y el tribunal de cuentas. Bien, la foto del gobernador, ¿dónde debería estar? En la segunda columna. En este casillero, gobernador y vice, no. ¿Qué han hecho? Lo han puesto acá. ¿Para qué? Para atraer, cuando la gente vea el candidato a gobernador que quiere votar y le ponga una X, inducir el voto único. Se traen todo el voto, así viene, y a la gente, si precisamente se reformó este sistema en Córdoba para que la gente pudiera optar, hicieron volver para atrás y ahora se lo han hecho mucho más difícil, porque le engañan poniendo la foto donde no corresponde. ¿Vos no reclamaste eso, Aurelio? Yo reclamé. ¿A quién le reclamaste? A tribunales ya no podía ir porque lo habían hecho andando ya el proceso. Entonces hablé con el Tribunal Electoral y el Tribunal Electoral me dijo que me quedara tranquilo, que ellos le iban a enseñar a votar a todos los cordobeses. Y faltan 4 días para la elección y yo creo que no lo han hecho. Pero donde más daño hacen es en el interior. Por ejemplo, en Capital sí nos hacen daño a los partidos que no llevamos, digamos, gobernador, porque claro, cuando la gente vote acá, ya no nos puede votar a nosotros porque votó toda su lista de gobernador. Pero a mí donde más pena me da, por encima de lo que hagan con los partidos chicos, es lo que le hacen a la gente del interior. Porque en el interior hay 166 ciudades y pueblos del interior. Han puesto otro, me parece. Sí, donde además de estos que se votaban en Capital, que era hasta acá, vienen las elecciones municipales de los pueblos. ¿También arrastra todo? Claro, les hacen arrastrar a la foto del gobernador toda la lista. Entonces, una persona que vive en una ciudad como en La Calera, por ejemplo, que creo que esto es de La Calera, donde tienen a lo mejor una unión vecinal muy buena y la gente quiere partir su voto, o sea, votar al gobernador para cargos provinciales y votar a su pueblo, a la gente de su pueblo en el tema, no puede, porque cuando le ponga la X a un gobernador, le va a terminar votando toda la lista de ese gobernador. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, muchas personas seguramente van a confundirse, poner la cruz en donde está el retrato del gobernador, pero después no van a saber que han votado único y van a marcar otro? ¿Cuál vale? Ninguno. Se impugna. O sea, si yo voto a este gobernador
acá, en vez de votarlo acá, que es Sí. donde debería votar lo que es gobernador y vice, que después me permite saltar a otros, porque lo voto no donde dice lista completa. Sí. Si yo lo voto a este gobernador acá, donde dice lista completa, y después quiero votar el candidato a intendente de este partido, ya es tarde, es nulo. El Es voto nulo, entero, el no, voto entero. es nulo la parte donde se contradicen. ¿Eso dice la ley? Sí, sí, claro, está en el Código Electoral. Ah, no. Pero Es eso- decir, eso- lo otro vale. Sí, sí, Lo que todo conviene vale. menos donde hay contradicción. Aunque esté expresada la voluntad del votante de haber votado a otro. Es nulo el voto. Eso es una estafa. Y Es vos, una para estafa. colmo esto se ha perfeccionado, se pretende perfeccionar la estafa con una publicidad que ha aparecido hoy Claro, en los diarios. Claro, como nosotros, los partidos perjudicados, hemos salido a decir que hay una trampa que hace Unión por Córdoba. Y pone toda su publicidad diciendo, vote acá, y ponen la fotito de Schiaretti y le invitan a la gente a votar acá. Y sabiendo que actuando así, le impiden a la gente que ejerza su voto libremente por otro lado. ¿Los otros partidos no han dicho nada, Aurelio? Y los únicos que podríamos haber dicho algo Son los que no tienen gobernador. son los que no tenemos gobernador. Pero, y la gente del interior, cuando se enteró era tarde, ¿eh? A la gente del interior le han hecho un daño, sobre todo a las uniones vecinales del interior. Bueno, Aurelio, sentate porque el tiempo es escaso y tenemos que tratar otro tema Sí. contigo. Aurelio es un legislador que tiene una característica que no tienen la mayoría de los, o algunos legisladores. No voy a ofender a nadie, que es la idoneidad. Hoy en día muchos legisladores son legisladores porque son primos del tío, de la amiga, de la vecina, del que arma la lista única. Aurelio es legislador porque él es capaz. Entonces quiero aprovecharte, Aurelio. Hemos charlado fuera de cámara un tema sociológico que estábamos hablando, que es esta persistente permanencia de este populismo kirchnerista. Me gustaría que comentes lo que habíamos conversado. Sí, en realidad, usted me explicar los votos del kirchnerismo, el voto pensante del kirchnerismo es casi como explicar la cuadratura del círculo. ¿Está claro? Y yo lo que te he dicho que eso solo amerita una investigación sociológica. A ver, ¿qué lleva a alguien a votar al kirchnerismo que se considera un progresista, un demócrata, etcétera, y tiene que soportar, porque si hay algo que hacen, es claro que roban y no esconden, tiene que soportar la sociedad del gobierno con Cristóbal López en el juego, un negocio descomunal de dinero. Tiene que soportar los negocios de obras públicas con Lázaro Báez. Tienen que soportar a Vudú. Tienen que soportar a Milani. Fíjese, si uno es esquizofrenia, si uno de los caballitos de batalla o estandarte legítimo de este gobierno eran los derechos humanos, por mucho menos de lo que lo acusan a Milani hay un montón de militares presos, hay 1000 y pico militares presos, y muchos de esos militares son mucho más inocentes que Milani. Porque, a ver, la mayoría de los militares que están presos en este momento sometidos a proceso, están presos por una teoría que se llama el dominio de la acción. O sea, si usted estaba en ese cuartel, en ese regimiento, en aquella época, doy por sentado que usted sabía que acá lo que pasa. ¿Es un principio aceptado en el derecho penal universal? Sí, no, es una escuela, creo que es una escuela alemana de Roxy, la teoría del dominio de la acción, y en base a eso lo están condenando. Y hay muchos inocentes presos, habrá otros que no. Bueno, pero limitate al tema porque se nos acaba el tiempo. Pero voy al tema. Entonces, ¿Por qué ocurre el fenómeno? Milani era un hombre que sí debería estar preso hace mucho tiempo porque estaba sindicado en un momento determinado. Y eso no le importó. ¿Por qué? No tiene explicación. Nada de lo que yo estoy diciendo en la mentalidad de un progresista no tiene explicación. Yo me acuerdo en la década del 70, cuando empezamos a hacer política, era absolutamente incompatible la corrupción con el progresismo. Era así como... ¿Y por qué existe el fenómeno entonces? Y bueno, porque es un fenómeno que hay que entenderlo en la sociología, que es roban pero hacen. Se aplica acá en Córdoba también.
Si vuelve a ganar este gobierno de nuevo es por el... Roban, pero hacen. ¿Y será que no hay otras opciones del otro lado que interesen? No, yo creo que es un estado Pero por eso que un si tema- alguien roba, aunque la opción alternativa no sea del todo buena, es siempre mejor que el corrupto. Sí, claro. En una Pero- mentalidad donde lo pero honrado eso- tiene por valor. eso yo les dije a ustedes que este es un tema de sociología pura. Bueno, esto va a ser tratado ¿Qué- en otro... ¿Qué lleva a la gente? ¿Qué lleva a la gente? Aún sabiendo estas cosas, ¿qué está mirando la gente? ¿Está mirando más adelante que nosotros no nos damos cuenta? ¿O no quiere O mirar? está esperando el monarca que le dé lo que él no se siente capaz de ganar. Inexplicable. Estira la mano y recibe. Aurelio, esto va a ser motivo de Sí, otra con charla mucho gusto. porque da para mucho. sociólogo. Y se nos acabó el tiempo. Bueno. Muchas gracias por tu visita. A tus órdenes. Morecia Allende, Ibáñez Padilla, Administración de Propiedades y Consorcios. Claridad y confiabilidad. Morecia Allende, Ibáñez Padilla. Maluf y Asociados, Desarrollos Inmobiliarios Integrales. 40 años desarrollando emprendimientos de calidad. Obispo Salguero 775, Planta Baja, Nueva Córdoba. Teléfono 0351 460 2381. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351 426 7700. AutoCity. Los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también. Bueno, Prudencio, nuestra plática un poco sigue lo que hemos charlado con Aurelio. De la Sota segundo periodo, Schiaretti, puesto por De la Sota nuevamente, ahora Schiaretti, van a ser 5 periodos del mismo partido, Prudencio. ¿Cómo se explica eso cuando el péndulo normalmente tiende a volver para el otro lado? Sí, es más grave aún, porque sea del mismo partido, si el partido es bueno, en otros países se da, que hay gobiernos del mismo partido que se suceden mutuamente y al final terminan gobernando durante un periodo relativamente prolongado. En este caso es una persona y, bueno, su alter ego, porque evidentemente Schiaretti está ahí porque la Sota lo puso y el que manda es la Sota. Si hay una monarquía en la Argentina, es la de los Kirchner, digamos la dinastía de los Kirchner, porque ahora está el hijo, creo que lo están preparando para que Esto sea ya es diputado. dinastía imperial, Sí, ¿cierto? sí, dinastía imperial y con la suma del poder público, monarquía absoluta. Pero Córdoba no está distante. Si hay una provincia donde hay también una monarquía, es Córdoba. La Sota va a ser el dueño del poder a lo largo de 20 años y lo ejerce robando la plata para hacerse publicidad y pagarle a su publicista, tu plata y la mía, es decir, un monarca que además roba, es decir, un tirano, un dictador. Y eso es grave, y es grave que el pueblo no cobre conciencia. Ahora que me digan, como decías vos recién, la alternativa no me gusta, pero la alternativa a una prolongación de un gobierno corrupto siempre es mejor con la sola condición de que no sea corrupto. Bueno, ahora quiero que analices otros 2 conceptos. Un concepto es el concepto de que la permanencia en el poder confunde gobierno con la cosa propia, no solo en el poder público, ¿no? Esto también pasa en las empresas privadas. Y el otro concepto es que la alternancia es la esencia de la república. Sin alternancia, por más bueno que sea el gobernante, no termina de perfeccionarse la república porque la institución no sustituye a la persona. Exacto, prevalece
una tendencia monárquica a una republicana, es decir, todo se concentra en una persona que se perpetúa. Alguien dijo, más de 3 periodos de gobierno de la misma persona es monarquía. Sí, si no Y es Lula, es el anterior a Lula. Es cierto, es absolutamente cierto. Con un añadido, ya Lord Acton, aquel inglés que fue un sociólogo bastante experto, dijo, el poder corrompe. Y el poder absoluto corrompe de manera absoluta. Porque el individuo, aun cuando no sea corrupto cuando llega, la familiaridad excesiva con la administración de los bienes públicos lo lleva a confundirlos con los bienes privados y terminar beneficiándose. A veces, incluso, no diré con inocencia, porque ahí no tiene cabida la inocencia, a veces sin demasiada maldad, llega a convencerse de que esos bienes los puede usar en su beneficio y que no está mal. Bueno, ahora yendo un poco a lo que decía Aurelio, De la Sota no ha sido tampoco un gobernante extraordinario. ¿A qué se debe este fenómeno? ¿Por qué puede haber semejante permanencia? El clientelismo es tan fuerte. ¿Por qué no ha surgido otro candidato que le haga oposición interna? Ese tema es un tema que me parece que merece análisis, ¿cierto? El peronismo ha tenido, entre muchos defectos, algunas virtudes, si se puede hablar de virtud, algo que le beneficia a sí mismo y no a la comunidad, ¿no? Pero el peronismo ha logrado insertar en la conciencia colectiva de los argentinos de que si ellos no gobiernan, no se puede gobernar. Lo cual es perverso, es una perversidad inaudita. Y es cierto, porque cuando ha gobernado otro le han hecho la vida imposible, más allá de que fueran buenos o malos, le han hecho la vida imposible y no lo han dejado gobernar. Entonces, la gente le tiene miedo a la anarquía. Y creo que termina diciendo, bueno, estos gobiernan tan mal, no lo hacen, al fin y al cabo yo sigo viviendo medianamente bien, pago impuestos carísimos, se lleva mi plata para usarla en su beneficio, pero bueno, no sé cómo serán los otros, porque los otros cuando están no pueden gobernar. No puede gobernar nadie si no es el peronismo, y eso lamentablemente nos está destruyendo la República. Bueno, el siguiente tema. Como De la Sota le deje el gobierno a Schiaretti, que es el mismo partido y casi la misma persona, quiero que a la luz de Pedro J. Frías, gobernador de Córdoba, cómo le deja la provincia y la caja a Amadeo Sabatini, que lo sucede, ¿cómo a tu criterio le deja la provincia y la caja De la Sota a Schiaretti? No tengo todos los elementos a la mano para hacer un análisis comparativo un análisis fino, conceptual. pero Primero evidentemente... que hables un poco de Pedro J. y qué es lo que es. Frías tuvo un ministro de Economía, un ministro de Hacienda que fue Aguirre Cámara, que fue un hombre de una eficiencia extraordinaria y fue el candidato. Después lo derrotó Sabatini por 5.000 votos, y dejó una provincia no solo saneada, sino con recursos. En ese momento no había inflación, el peso argentino era una moneda muy fuerte. Con superávit, querés decir. Quedó con un gran superávit y con reservas importantes. ¿No gastó toda la plata para hacer obras él? ¿Y sabes lo que hizo cuando asumió? Bajarle los sueldos a todos los funcionarios políticos del gobierno. Pero te vuelvo a preguntar, No a los ¿no empleados. gastó toda la plata que No, tenía? por supuesto que no lo gastó. ¿Y qué pasó con Sabatini entonces? Y Sabatini hizo una muy buena gobernación, no solo, no quiero quitarle mérito porque lo supo hacer, sino que tuvo la ventaja además de tener los recursos disponibles que había dejado su predecesor, que era el doctor Frías. Y pudo hacer todos los diques y todas las escuelas. Y Sabatini le dejó también a su sucesor una provincia saneada, y todos los gobernadores de esa época, todos los gobernadores dejaban saneada la provincia. Es decir, no conozco ninguno de ellos. Obviamente la provincia subió crisis que fueron de naturaleza nacional o internacional y en esos casos se vio afectada. Pero en general los gobernantes no dilapidaban los recursos. ¿Por qué? Porque el pueblo exigía que no actuaran así. ¿Y ahora vos crees que De la Sota le deja superávit a Schiaretti y la provincia saneada? No. Ha habido legisladores que han hecho un estudio prolijo de cuál es la deuda pública de la provincia y realmente le deja una provincia casi quebrada. Si no, díganme por qué hay todavía emergencia económica, por qué tenemos una sobretasa en los combustibles, por qué a los jubilados se les está retrasando 6 meses en un contexto inflacionario para actualizarle los haberes con respecto a los activos.
¿Por qué pasó los con impuestos a los ingresos brutos o el impuesto al sello es uno de los más altos de la nación? ¿Por qué aquellos estadistas se han convertido ahora en estos patrones de gobierno para beneficio propio? Porque se los hemos permitido y se los seguimos permitiendo. Cuando tu mujer te engaña una vez, la culpa es de ella. Si te engaña todas las semanas y vos lo consientes, la culpa pasa a ser tuya. Esta vez, sin quitarle culpa a los malos gobernantes, creo que debemos reflexionar sobre que somos nosotros los que estamos consintiendo que hagan lo que hacen. Y le estamos permitiendo que lo sigan haciendo cuando los votamos. Bien, acá termina el bloque. Ahora comprar tu auto es una experiencia única. Llegó AutoCity, un nuevo espacio con 0 kilómetros, usados, pista de prueba y área de servicios. AutoCity, los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también. Morecia Allende y Báñez Padilla, Administración de Propiedades y Consorcios. Claridad y confiabilidad. Morecia Allende y Báñez Padilla. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351 426 7700. Tengo que volver a hablar de Scioli, porque la incorporación de Zanini genera el eje Scioli-Zanini, o el eje Scioli-Zanini-Cristina. Pero primero tengo que explicar quién es Zanini. La irrupción de Zanini a la vida pública o conocida, por lo menos, es su detención. Zanini es detenido 2 años antes del gobierno dictatorial, de manera tal que él es detenido por el gobierno de Perón. Él dice que fue torturado. Él estuvo 2 años en el gobierno de Perón y 2 años en el gobierno de los militares. De manera tal que si lo torturaron en los 2 primeros años, lo torturó Perón. Cuando Zanini sale de la prisión, vuelve a Córdoba, termina sus estudios de Derecho y se va al sur. Se va a Santa Cruz. Lo conoce a Kirchner, lo ayuda en la campaña de intendente, es nombrado secretario de gobierno de la intendencia, luego va como legislador, luego va como presidente del Superior Tribunal de la Suprema Corte de Justicia de Santa Cruz, y cuando Kirchner, ya presidente, sube a Buenos Aires, Zanini es nombrado secretario de la Oficina Legal y Técnica de la Presidencia hasta el día de hoy. Es muy importante eso para que vean quién es Zanini. Zanini y De Vido están desde el primer día en el riñón de Néstor y Cristina, desde el primer día ininterrumpidamente. ¿Qué pasa con el poder de Kirchner teniéndolo a Zanini al lado? ¿El poder legal lo tiene? Sí, lo tiene, pero con un Congreso que le va a ser adverso y con un Congreso que va a estar manejado por Zanini. Prudencio, que está acá a mi lado, me diría, sí, pero eso es bueno, porque entonces la república no es presidencialista, sino que pasa a ser una república parlamentaria. Eso es bueno si los congresistas tienen las interacciones buscando el beneficio del pueblo. Si los congresistas interactúan buscando el toma y daca entre ellos, entonces no es bueno y pasa a ser un mercado persa. Zanini va a tener, va a tener el poder de la fuerza o del dinero. De la fuerza estamos en democracia, ni hablemos. Del dinero, como tuvo Kirchner, no tiene la soja. Como tuvo Cristina, no tiene la maquinita. ¿Por qué no tiene la maquinita? Porque si la sigue dando vuelta, entonces la inflación lo va a echar. Zanini tiene el poder del carisma que tiene el líder, Scioli no tiene ese poder por la actitud y por la personalidad. ¿Tiene el poder experto?
tampoco lo tiene. Entonces la situación de Scioli con Zanini al lado se convierte en una situación de peligro potencial, porque hay una situación límite. ¿Saben cuál es? Esto es muy importante que lo entiendan. La situación límite es las 300 causas que tiene abierta Cristina en la justicia. Basta que un juez, un solo juez, prolijo y diligente, haga que su expediente siga su curso para que Cristina termine siendo citada a Comodoro Pi para declarar. Y ella no puede aguantar esa situación. Esa situación la desencaja, como voy a explicar al final. Entonces, el sistema es un sistema de peligro potencial grave, como lo comentan 3 individuos. El primero de ellos es uno de los periodistas propios del kirchnerismo, que dijo en carta abierta: deberíamos ponerlo máximo de vicepresidente para luego hacerlo renunciar a Scioli. ¿Recuerdan que dijo eso? Después lo desmintieron. El segundo comentario, ya con Zanini propuesto, lo hizo Giacobbe. Giacobbe dijo: yo no subiría al mismo avión que sube el presidente Scioli si tiene como vicepresidente en tierra a Zanini. El tercer comentario lo hizo unos días después La Nata. La Nata dijo: si Scioli, es presidente, yo le recomendaría que cuando suba el helicóptero se fije bien si todas las tuercas están ajustadas. Ustedes dirán, eso es una exageración. Usted está hablando cosas que no ocurren. En los países no ocurren esas cosas. Yo no estoy hablando nada, estoy citando 3 personas que han hablado. Pero esas cosas ocurren en la Argentina y les voy a dar 4 casos. El primer caso es el juez Nisman. Al juez Nisman lo suicidaron 3 días antes de ir a declarar al Congreso. 3 días antes. El segundo caso es el hijo de un presidente anterior. A Carlitos Menem se cayó el helicóptero y hasta el día de hoy su madre sigue diciendo que fue un atentado. El tercer caso es Rucci. A Rucci lo acribillaron a balazos. Si a Rucci no lo hubieran matado, Rucci hubiera sido presidente de la Argentina y hubiera cambiado el país. El cuarto caso es el Lobo Bandor, lo mismo que con Rucci. La mitad de la gente ni sabe quién es, porque ya se han olvidado. El quinto caso, no lo tengo con certeza, pero puede llegar a ser Juancito Duarte, y así sucesivamente, de manera tal que estas cosas existen, queridos amigos. Zanini ha tenido la habilidad de estar en las sombras, pero en su primera actuación pública a mí me ha dado miedo. Quiero decirles que me ha dado miedo el discurso de Zanini. Zanini dijo a los gritos: ¡yo soy un torturado que no quiere torturar! Si una persona a los gritos y con el rostro desencajado habla de paz, el texto pasa a ser un texto que ya se convierte en irónico. ¿Saben lo que yo entendí de ese mensaje? Él le hablaba a una plaza llena de gente de la Cámpora, que lo aplaudía. Yo soy un torturado, ustedes que me aplauden están conmigo. Los que no están conmigo son los torturadores. Los otros son los torturadores. ¡Yo no los quiero torturar! Y entonces yo me pregunto, ¿por cuánto tiempo? Y para terminar, porque nos hemos gastado en los otros bloques, quiero hacer mención al último discurso de nuestra presidenta en la cadena nacional, como explicó Prudencio. Hizo la apología de Zanini, es decir, usó la cadena nacional para un acto partidario. ¿Y qué dijo? En un tono también desencajado. Dijo: no se gobierna con globitos, se refería a Macri. No se gobierna con globitos y con chamullos. Se gobierna con números y con gestión. Sin perjuicio de preguntarle a ella a qué número se refiere, al 5% de pobreza, al INDEC, y a qué gestión se refiere, a la gestión de la corrupción de Lázaro Báez, debo decirles que ese rostro de terror desencajado de nuestra presidenta me ha preocupado, porque yo he vislumbrado en su cara la preocupación que ella tiene y que puede llevar a la Argentina a una situación límite, teniéndolo a Zanini, su monje negro, muy capaz y una persona
con todo el poder, porque esta señora ha puesto en los 3 poderes a toda su gente para condicionarlo a Scioli y quizás hacer que este equilibrio inestable se convierte en otra cosa. Es palabra de honor. Hace unos días hubo una marcha de un grupo de mujeres protestando por una escalada realmente preocupante de homicidios contra las mujeres, lo que se ha dado en llamar ahora violencia de género, una expresión que uno puede no compartir. Cuando chicos nos enseñaron que género tenían las palabras y sexo las personas, pero bueno, eso es una cuestión, diría, gramatical de menor importancia, o lo mismo que aquellas objeciones que he escuchado de que por qué ni una menos y no ninguna persona menos, porque es tan grave el homicidio cometido contra una mujer que contra un hombre, contra un viejo que contra un joven, contra un gordo, un flaco, contra un liberal, un comunista o quien fuere. Pero de todas maneras ha habido evidentemente una escalada especial contra las mujeres de violencia doméstica, de manera que es válido. Y creo que la marcha estaba justificada. Podríamos también objetar el procedimiento. Atropellar y impedir el ejercicio de derechos de terceros no es precisamente un comportamiento civilizado y republicano, pero lamentablemente en la Argentina ya se ha institucionalizado, que cuando uno cree tener una causa justa puede atropellar los derechos de los demás sin ningún problema. Ahora, lo que sí me ha preocupado es la agresión a la ciudad. En las fotos que vamos a ver ahora, van a ver ustedes cómo, vaya pasando a las directores, dejándolas unos segundos para que se vean, van a ver cómo han puesto las paredes de la ciudad y con letreros cuyo contenido también me interesa que reflexionemos de qué se trata. En primer lugar, nos están hablando de algunas palabras que realmente no son apropiadas. Otras, que están promoviendo algo que se da de patadas y tiene una incongruencia absoluta con la defensa de los derechos, el derecho a la vida que ellas están proclamando con esta marcha. ¿Por qué? Porque meten aquí algo tan terrible y tan enfrentado como el derecho a la vida, como es el derecho al aborto. Y de esto quisiera que habláramos un poquito. Aquí vuelve a estar presente lo que yo he mencionado muchas veces como el doble patrón moral. Defiendo la vida. Estoy en contra del homicidio, pero propicio el homicidio de una vida que está en el seno materno. Es decir, de la vida de un individuo absolutamente indefenso que no tiene ni siquiera la posibilidad de pedir clemencia. Es decir, estamos exigiendo que se defienda el derecho a la vida, atropellando la vida, promoviendo la eliminación de una vida inocente. Esto es una cosa muy seria. Fíjense que ahora ha aparecido algo que es un protocolo que ha elaborado el Ministerio de Salud Pública de la Nación. Se llama Protocolo Protocolo Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, Ley 25.676. El protocolo reglamenta esta ley y ese protocolo establece cómo son los mecanismos a través de los cuales se va a ejercer lo que ellos llaman la interrupción, el derecho a la interrupción del embarazo. No existe en la Argentina un derecho al aborto. No hay ningún derecho consagrado en ningún cuerpo legal. Y esto está en contra de leyes sancionadas dentro de este mismo gobierno y de la Constitución, del Código Civil y de otros principios básicos, que es el derecho a la vida. Fíjense ustedes que lo que ellos dicen, el derecho a la interrupción del embarazo, es una interpretación absolutamente capciosa y equivocada de lo que dispone el artículo 85 del Código Penal. El Código Penal pena el aborto, pena porque es un homicidio intrauterino, matan a una persona. Y lo que hace en los incisos 1 o 2 es que dispone que no es punible cuando se realiza bajo determinadas condiciones, como por ejemplo una mujer demente o incapaz o menor que ha sido violada. Es decir, no es que diga que hay un derecho a abortar, es que en esa circunstancia la ley contempla la situación de emoción especial y no castiga al que lo cometió. Es lo mismo que si me dijeran que existe el derecho al homicidio, porque un individuo que mata por defensa propia o en estado de emoción violenta, previsto también en el artículo 35 del Código Penal, tiene derecho al homicidio. No hay derecho al homicidio. El que no haya pena no significa que se genere un derecho a cometer ese delito, que en esa circunstancia no es penado.
Es algo que creo que queda clara la diferencia. Es perverso decir que eso ha generado un derecho al aborto. La discusión sobre el aborto es una discusión, a mi juicio, meramente científica. Y en la ciencia médica hay dos teorías, nada más, dos teorías sobre el inicio del embarazo. Una dice que la persona humana está presente y tiene todos los derechos inherentes a su condición de persona en el momento de la gestación, es decir, cuando se produce la fecundación del espermatozoide al óvulo y se empieza a reproducir el huevo, que ya tiene un ADN único, que no se repite en ningún otro ser humano. En ese momento, esa teoría dice que ya hay una persona. La otra teoría dice que recién se puede hablar de la existencia de vida de una persona distinta cuando el huevo, que ya se ha multiplicado, una semana más tarde aproximadamente, se implanta en el endometrio de la madre. De cualquier manera, cualquiera de las dos teorías que se acepte, el aborto se produce cuando hay un diagnóstico del embarazo. Y el diagnóstico de embarazo se hace siempre posterior a la implantación, porque recién cuando el huevo se implanta, aparece lo que va a ser luego la placenta y empieza a producir el cuerpo lúteo las hormonas que permiten detectarlo. Entonces, no hay aborto si no hay vida, cualquiera sea la teoría. Para colmo, acá se está violando la propia ley 25.636 de salud sexual, que en su artículo 10º está proclamando la libertad de conciencia y la objeción de conciencia que aquellos médicos que no están de acuerdo con quitar una vida no pueden ser obligados a hacerlo. En este protocolo se los obliga bajo severos cargos. Se viola el Código Civil, que en su artículo 19 dice que la existencia de la persona humana comienza con la concepción, es decir, adhiere a una de esas teorías de la ciencia médica. E incluso en el caso de Córdoba, la Constitución Provincial en su artículo 4 dice que la vida desde la concepción es inviolable y su respeto y protección es deber de la comunidad y en especial de las autoridades. Es decir, se está violando todo esto. ¿Es razonable que para protestar y reclamar por los homicidios cometidos contra mujeres se esté propiciando que se maten niños? ¿Qué vas a hacer el próximo jueves a las 6 de la tarde, Prudencio? Te voy a acompañar en una conferencia que vamos a dar los dos. ¿En dónde? En el Golf Club de Villa Allende, una conferencia sobre la evolución de las ideas de la libertad. Prudencio va a hablar del liberalismo como filosofía, del liberalismo como sistema político, y yo voy a hablar del liberalismo como sistema económico y de la doctrina social de la Iglesia. Bueno, los invitamos a los que quieran asistir porque la entrada es abierta, la concurrencia es gratuita y abierta. Jueves, 18 horas, en el Córdoba Golf Club, en su sede en Villa Allende. Será entonces hasta el próximo lunes en que ya vamos a tener el resultado de las elecciones del domingo. Esperemos que no ocurra lo de Santa Fe, que tuvieron que esperar algunos días más. Hasta el lunes, si Dios quiere. Si Dios quiere. Morecia Allende, Ibáñez Padilla, Administración de Propiedades y Consorcios, Claridad y Confiabilidad. Morecia Allende, Ibáñez Padilla.